creí que cada día estaba ganando tiempo, hasta que un moribundo me mostró mi cuenta en números rojos. Si hoy estás cambiando horas por dinero, esta historia puede helarte la sangre. En una residencia, un anciano volteó un reloj de arena y me dijo: «Este es mi contador de la verdad». Lo que me reveló sobre el banco del tiempo, 86.400 segundos que se esfuman cada día, cambió mi vida para siempre. Antes de empezar, si te gustan historias que despiertan el alma y te hacen mirar la vida con otros ojos, suscríbete a Relatos con Sabiduría y activa la campanita. Hoy quizá descubras que no te falta tiempo, te falta presencia. Respira hondo. Vamos. Ese día comenzó como cualquier otro en mi rutina interminable. Vivía en una carrera constante contra el tiempo, una maratón sin línea de meta visible, donde cada segundo se medía en términos de productividad y beneficio. Mi apartamento, con sus vistas panorámicas de la ciudad, se sentía más como una jaula dorada que como un hogar. Las paredes estaban adornadas con títulos y reconocimientos, pero mi alma se sentía vacía, adornada únicamente con el eco de la soledad y la ambición desmedida. Cada mañana, el reflejo en el espejo me devolvía la imagen de un hombre exitoso según los estándares del mundo, pero profundamente perdido en su propio laberinto. El café era amargo, las reuniones eran largas y las noches eran un simple interludio antes de volver a empezar. El dinero fluía, sí, pero la alegría se había secado hacía mucho tiempo, dejando tras de sí un desierto de insatisfacción y un anhelo inexplicable. Creía que la felicidad se encontraba en el siguiente ascenso, en la próxima adquisición, en la cifra creciente de mi cuenta bancaria. Me mentía a mí mismo diciéndome que el sacrificio de hoy garantizaría la paz de mañana. Ignoraba las llamadas de mis amigos, posponía las visitas a mi familia y consideraba el descanso como un lujo que no podía permitirme. Estaba comprando un futuro idealizado a costa de mi presente. Si alguna vez te has sentido atrapado en la rueda del hámster, persiguiendo un horizonte que parece alejarse cada vez que te acercas, entonces comprenderás la prisión que yo mismo había construido. Te invito a quedarte hasta el final, porque la historia que voy a compartir no es solo mía, es el relato de cómo un encuentro casual me desveló una verdad aterradora sobre la vida que creemos desear. Antes de conocerlo, mi vida era una carrera sin destino. Vivía así. Fue en medio de este caos autoimpuesto, en un día gris y monótono, cuando una obligación familiar me llevó a un lugar que contrastaba radicalmente con mi mundo de acero y cristal. Un lugar donde el tiempo parecía moverse a un ritmo diferente, más lento, más deliberado. Un lugar donde estaba a punto de recibir la lección más importante y escalofriante de toda mi existencia. El lugar era una residencia para mayores, de esas con pasillos largos y silenciosos que huelen a desinfectante y a recuerdos guardados. Había acudido a regañadientes para visitar a un pariente lejano, una tarea más en mi interminable lista de quehaceres. Me movía con prisa, mirando el reloj constantemente, calculando cuánto tiempo perdería allí antes de poder volver a mis correos electrónicos y hojas de cálculo. Mientras caminaba por aquellos corredores, observaba los rostros de los residentes. Algunos miraban por la ventana con la vista perdida. Otros dormitaban en sus sillas de ruedas. Y unos pocos jugaban a las cartas con una concentración solemne. Para mí, en aquel momento representaban el final del camino, un recordatorio de la decrepitud que tanto me esforzaba por ignorar y mantener a raya con mi frenético ritmo de vida. Me sentía un extraño,
un invasor de un mundo gobernado por la pausa y la reflexión. Mi traje caro y mis zapatos relucientes desentonaban con la humilde decoración y la atmósfera de quietud. La impaciencia crecía en mi interior, una sensación de incomodidad por estar rodeado de lo que yo percibía como el fracaso de no poder seguir produciendo, de no ser ya útil para la sociedad. Mi visita fue breve y superficial, llena de frases hechas y promesas vacías de volver pronto. Al salir de la habitación, decidí tomar un atajo por un jardín interior para llegar más rápido al aparcamiento. Fue allí, sentado en un banco de madera bajo la sombra de un viejo olivo, donde lo vi por primera vez. Un anciano de mirada increíblemente lúcida que sostenía un pequeño reloj de arena. No me prestó atención al principio. Su concentración estaba fija en los finos granos de arena que caían inexorablemente de una ampolla a la otra. Había algo hipnótico en su gesto, una serenidad que me intrigó a pesar de mi prisa. Sin saber por qué, en lugar de seguir mi camino hacia la salida, me detuve. Aquel simple acto de detenerse cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Me acerqué lentamente con la intención de preguntar la hora, una excusa tonta para romper el silencio que nos envolvía. Antes de que pudiera hablar, él levantó la vista y sus ojos, de un azul pálido y acuoso, se encontraron con los míos. No había sorpresa en su mirada, sino una especie de reconocimiento, como si me hubiera estado esperando. Me sonrió levemente y señaló el espacio vacío a su lado en el banco. ¿Corres hacia algún sitio importante o huyes de algo que lo es aún más?, me preguntó con una voz sorprendentemente firme, aunque teñida por el velo de los años. Su pregunta me descolocó por completo. Era directa, incisiva y dolorosamente acertada. Me senté a su lado, sintiéndome de repente como un niño descubierto en plena travesura, mi armadura de ejecutivo exitoso resquebrajándose por momentos. No supe qué responder, simplemente me encogí de hombros y murmuré algo sobre tener mucho trabajo. Él asintió despacio, sin juzgarme, y volvió su atención al reloj de arena que sostenía en sus manos temblorosas. Lo giró y el proceso comenzó de nuevo. «Lo llamo mi contador de la verdad», dijo. «Cada grano es un segundo que se ha ido para no volver. La mayoría de la gente prefiere relojes que les dicen cuánto tiempo tienen. A mí me gusta uno que me recuerda cuánto he perdido». Aquellas palabras resonaron en mi interior con una fuerza inusitada. Nunca había pensado en el tiempo de esa manera, no como una posesión, sino como una pérdida constante e irrecuperable. Siempre estaba planificando el futuro, organizando la próxima semana, el próximo mes, el próximo año. Pero nunca me había detenido a pensar en los segundos que se escurrían entre mis dedos mientras yo estaba ocupado haciendo otros planes. Pasamos casi una hora en silencio, simplemente observando la arena caer. Por primera vez en años no miré mi móvil, no pensé en el trabajo. Solo estaba allí, presente, compartiendo un momento de extraña comunión con un completo desconocido. Aquel silencio fue más elocuente que cualquier conversación que hubiera tenido en mucho tiempo. Estaba empezando a entender que este hombre no era solo un anciano en una residencia. «Te veo tenso, hijo», dijo de repente, rompiendo el hechizo del silencio. «Llevas el peso del mundo sobre los hombros y me atrevería a decir que gran parte de ese peso está hecho de papel y metal. Dinero, lo llaman». Su percepción era tan aguda que sentí un escalofrío. Era como si pudiera ver a través de mi fachada, directamente hacia el núcleo de mis ansiedades y mis vacías aspiraciones. Asentí, admitiendo mi preocupación por las finanzas, las inversiones y el crecimiento profesional. Le hablé de mis metas,
de la casa más grande que quería comprar, del coche más rápido que deseaba conducir. Mientras hablaba, me di cuenta de lo superficiales que sonaban mis ambiciones en aquel jardín tranquilo, frente a un hombre que medía su vida en granos de arena y no en billetes de banco. Él escuchó con paciencia, sin interrumpir. Cuando terminé, sacó una vieja moneda de su bolsillo. Estaba gastada por el uso, sus relieves casi borrados por el paso del tiempo y el roce de 1000 manos. «El tiempo y el dinero», dijo, colocando la moneda en la palma de su mano. «Son las dos caras de la misma moneda, la moneda de la vida, pero la gente comete un error fatal al valorar ambas por igual». Me explicó su teoría, una que había desarrollado durante sus más de 90 años de existencia. Gastamos nuestro tiempo, que es limitado e irreemplazable, para ganar dinero, que es ilimitado e impersonal. Luego, cuando somos viejos y nos sobra el dinero, intentamos usarlo para comprar un poco más de tiempo, pero descubrimos, con horror, que el tiempo no está en venta a ningún precio, sentenció. Esta simple analogía me golpeó con la fuerza de una revelación. Lo que un anciano moribundo me enseñó sobre el tiempo y el dinero te helará la sangre, y en ese preciso instante comencé a sentir ese frío recorrer mi espalda. Estaba intercambiando oro por latón, diamantes por cristal, y ni siquiera me había dado cuenta de la estafa en la que yo mismo era el único timador. Imagina que cada mañana te ingresan en un banco 86.400 euros, continuó, su voz adquiriendo un tono de parábola. Pero hay dos reglas. La primera es que todo lo que no gastes durante el día lo pierdes al llegar la noche. No puedes transferirlo ni guardarlo. La segunda es que el banco puede cerrar tu cuenta en cualquier momento, sin previo aviso. Su mirada se clavó en la mía. ¿Qué harías? Sin dudarlo, respondí que gastaría hasta el último céntimo cada día en mí mismo, en mis seres queridos, en disfrutar de la vida al máximo. No dejaría que ni un solo euro se desperdiciara. La lógica era aplastante. Sería un necio si no aprovechara semejante regalo, una oportunidad diaria de generar alegría y experiencias, de vivir sin las ataduras de la escasez, sabiendo que la fuente podría secarse en cualquier momento. Él sonrió con una mezcla de tristeza y sabiduría. Pues ese banco existe para todos nosotros. Se llama el Banco del Tiempo. Cada mañana se te ingresan 86.400 segundos. Cada noche, el saldo que no has vivido, que no has invertido en vivir de verdad, se pierde para siempre. Y un día, sin previo aviso, la cuenta se cierra. Y tú, hijo mío, estás dejando que tu saldo se evapore cada día. El impacto de sus palabras fue devastador. Me quedé sin aire, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La metáfora era tan simple, tan perfecta y tan brutalmente cierta que me sentí desnudo y expuesto. Todos mis logros, mis jornadas de 16 horas, mis sacrificios por el futuro, de repente me parecieron el acto de la más profunda y trágica estupidez. Estaba en bancarrota en la única moneda que realmente importaba. Aquel hombre, cuyo nombre aún no conocía, me había dado una lección de economía existencial que ninguna escuela de negocios podría enseñar jamás. La riqueza no se acumulaba en una cuenta bancaria, sino en los segundos bien vividos, en las risas compartidas, en los abrazos dados, en los momentos de paz. Y yo era un indigente, un mendigo sentado sobre una mina de oro que se negaba a excavar. La mayor mentira que nos contamos a nosotros mismos es la palabra después, afirmó, interrumpiendo el torbellino de mis pensamientos. Después llamaré a mis padres.
Después me tomaré esas vacaciones. Después aprenderé a pintar. Después pasaré más tiempo con mis hijos. Vivimos hipotecando nuestra felicidad a un futuro incierto, un espejismo que siempre está un paso por delante de nosotros, inalcanzable y cruel. Sus palabras evocaron imágenes de todas las veces que había usado esa misma palabra como escudo, las innumerables promesas que me había hecho a mí mismo y a los demás, todas pospuestas en el altar del trabajo y la ambición. Cada después era un ladrillo más en el muro que me separaba de la vida que secretamente anhelaba. Una vida con más significado y menos prisas. Una vida con más amor y menos estrés. He visto a muchos fantasmas en mi vida, continuó, su mirada perdida en el horizonte. Pero los más aterradores no son los de los muertos. Son los fantasmas de las vidas no vividas, los fantasmas de los te quiero que nunca se dijeron, de los viajes que nunca se hicieron, de los talentos que nunca se exploraron. Esta residencia está llena de ellos. Flotan en los pasillos, susurrando lamentos de si hubiera sabido. La imagen era tan poderosa y desoladora que sentí un nudo en la garganta. Podía verlos, podía sentir su presencia. El hombre de negocios que nunca vio crecer a sus hijos, la mujer que siempre soñó con ver París pero nunca se atrevió a comprar el billete, el artista que cambió sus pinceles por un maletín. Y lo más aterrador fue que vi mi propio fantasma entre ellos, una versión futura de mí mismo, lamentando las mismas decisiones que estaba tomando ahora. Me di cuenta de que mi obsesión por asegurar el futuro me estaba robando el presente, el único tiempo que realmente poseemos. Estaba creando mi propio ejército de fantasmas, mis propios lamentos para una vejez solitaria. La lección del anciano moribundo sobre el tiempo y el dinero seguía calando hondo, y el frío en mi sangre se intensificaba con cada palabra suya, con cada verdad revelada que me obligaba a mirarme en el espejo de mis propias excusas. Cuando llegas a mi edad, dijo mientras señalaba su propio pecho con un dedo huesudo, no mides tu vida por el tamaño de tu casa o el saldo de tu cuenta. Esas cosas son irrelevantes. La única riqueza que te queda, la única que puedes llevarte contigo en el corazón, es el cofre de tus recuerdos. Y créeme, un cofre lleno de experiencias vale infinitamente más que uno lleno de oro. Me habló de su esposa, fallecida hacía una década. No me habló de las joyas que le regaló, sino de cómo bailaban en la cocina mientras la cena se quemaba en el fuego. No me habló del coche que compraron, sino de los viajes improvisados sin rumbo fijo, durmiendo bajo las estrellas. No me habló de su casa, sino de las paredes que resonaban con las risas de sus hijos y nietos durante las celebraciones familiares. Cada recuerdo que compartía era una joya brillante y pulida por el tiempo. Eran momentos que no habían costado dinero, o muy poco, pero cuyo valor era incalculable. Eran ricos en emociones, en conexión humana, en pura y simple alegría de vivir. Mientras le escuchaba, mi propia vida me pareció descolorida y monótona, una sucesión de transacciones comerciales carentes de la vibrante calidez de sus vivencias. El dinero compra comodidad, no felicidad. Compra una cama, pero no el sueño. Compra un espectáculo, pero no la risa. Compra compañía, pero no la amistad. Recitaba como si fuera un mantra aprendido a base de experiencia. Yo fui un hombre de negocios, como tú. Acumulé una pequeña fortuna. ¿Y sabes qué? Cambiaría hasta el último céntimo por una tarde más pescando con mi padre, por una conversación más con mi mujer. Su confesión era un veredicto sobre mi propia existencia.
estaba dedicando mi vida entera a acumular algo que, al final del camino, desearía cambiar por aquello que estaba sacrificando en ese mismo instante. Era la paradoja más cruel y la trampa más común en la que cae el ser humano. El anciano no solo me estaba contando su historia, me estaba mostrando el epílogo de la mía si no cambiaba de rumbo inmediatamente. Hemos perdido la capacidad de entender el coste real de las cosas, sentenció, ajustándose la manta sobre las rodillas. Cuando ves un coche de lujo, no piensas en los miles de euros que cuesta. Piensas en las miles de horas de tu vida que tuviste que vender para conseguirlo. Horas que podrías haber pasado con tu familia, aprendiendo a tocar la guitarra o simplemente paseando por la playa. El precio no está en la etiqueta, está en el reloj. Esta nueva perspectiva me hizo reevaluar cada objeto que poseía. Mi reloj caro ya no era un símbolo de estatus, sino el fantasma de 200 horas de mi vida que nunca volverían. Mi coche deportivo representaba 6 meses de reuniones estresantes y noches sin dormir. Mi apartamento era el equivalente a años de mi existencia, de mi única y preciosa vida, convertidos en ladrillo y cemento. Me explicó que él había aprendido esta lección demasiado tarde. Se pasó la juventud y la madurez persiguiendo ascensos y bonificaciones, creyendo que así aseguraba el futuro de su familia, pero lo que realmente hizo fue ausentarse de sus vidas. Les di todo lo que el dinero podía comprar, pero les privé de lo único que realmente necesitaban, a mí, mi tiempo, mi presencia, y ese es un déficit que ninguna herencia puede compensar. La sinceridad de su arrepentimiento era palpable, no había amargura en su voz, solo una profunda melancolía y el deseo de que otros no cometieran su mismo error. El frío que sentí no era de miedo a la muerte, sino de terror a llegar al final y darme cuenta de que había vendido mi vida por un puñado de baratijas sin alma, de que había pagado un precio exorbitante por cosas que en realidad no importaban. Comencé a entender la verdadera naturaleza de la frase, lo que un anciano moribundo me enseñó sobre el tiempo y el dinero, te helará la sangre. No era una simple hipérbole para llamar la atención, era la descripción literal de la sensación física que recorre tu cuerpo cuando te enfrentas a la posibilidad de haber desperdiciado por completo tu única oportunidad de vivir de verdad, de haber malinterpretado las reglas del juego de la vida. La vida es como un jardín, me dijo, señalando las rosas y lavandas que nos rodeaban. Las relaciones son las plantas. Si no las riegas con tiempo y atención, se marchitan y mueren. No puedes ignorarlas durante meses y esperar que florezcan de repente cuando te sientas solo. El amor, la amistad, requieren un cultivo constante, un cuidado diario. Son los activos más valiosos de tu cartera vital. Me preguntó por mis amigos, por mi familia. Mis respuestas fueron evasivas y llenas de excusas. Estoy muy ocupado, viven lejos, ya hablaremos. Cada pretexto sonaba hueco y patético a la luz de su sabiduría. Él no me juzgó, pero su silencio fue más elocuente que cualquier reprimenda. Simplemente asintió, como un médico que confirma un diagnóstico que ya sospechaba. Cuando te enfrentas a la enfermedad o a la vejez, prosiguió, no te rodeas de tus diplomas ni de tus extractos bancarios. Buscas el calor de una mano que te sostiene, la comodidad de una voz familiar, la presencia de alguien que te quiere no por lo que tienes, sino por lo que eres. Yo soy un hombre afortunado, porque mi jardín, aunque descuidado durante un tiempo, lo recuperé y ahora está lleno de flores. Me contó cómo, tras su jubilación,
Se dedicó en cuerpo y alma a reconstruir los puentes que su ambición había dañado. Pidió perdón, escuchó, estuvo presente. Le costó años, pero poco a poco, las plantas de su jardín revivieron. Ahora recibía visitas constantes de hijos, nietos y viejos amigos. Su habitación no estaba llena de lujos, pero sí de fotografías, dibujos infantiles y del eco de risas recientes. Su historia era un faro de esperanza. Demostraba que nunca es demasiado tarde para empezar a regar el jardín, pero también subrayaba la urgencia de hacerlo. Cada día que pasaba sin cuidar mis relaciones era un día en que las raíces se debilitaban y las hojas se secaban. Me di cuenta de que mi jardín personal era un erial y yo era el único responsable de su desolador estado. Tras varias horas de conversación, un profundo silencio se instaló entre nosotros. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de significado. El sol de la tarde comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El aire en el jardín se volvió más fresco y el aroma de las flores nocturnas empezó a despertar. Era un momento de una paz casi sagrada, una pausa en el ruido incesante del mundo y de mi propia mente. Observé al anciano. Sus ojos estaban cerrados y una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. Parecía estar saboreando aquel instante, absorbiendo cada sensación, la brisa en su piel, el canto de un pájaro tardío, la calidez residual del sol. No estaba haciendo nada, pero al mismo tiempo lo estaba haciendo todo. Estaba viviendo plenamente ese preciso momento, sin anclajes en el pasado ni ansiedades por el futuro. Me di cuenta de que yo había perdido esa capacidad. Mi mente siempre estaba en otro lugar, planificando la siguiente tarea, repasando una conversación pasada, preocupándome por un problema inexistente. Rara vez estaba donde mi cuerpo estaba. Era un prisionero de mi propio diálogo interno, un torbellino de pensamientos que me impedía experimentar la simple belleza de la hora. El silencio era un territorio desconocido y amenazante para mí. El silencio es el lienzo sobre el que la vida pinta sus mejores obras, susurró el anciano sin abrir los ojos. En el ruido solo oyes tus propias preocupaciones. En el silencio empiezas a escuchar la voz de tu alma, las respuestas que ya conoces pero que el ajetreo diario te impide oír. Hemos olvidado cómo estar quietos, cómo simplemente ser, y en esa quietud reside toda la sabiduría. Aquellas palabras me invitaron a hacer lo mismo. Cerré los ojos e intenté acallar el tumulto de mi mente. Al principio fue difícil, las listas de tareas pendientes, los correos sin responder, todo luchaba por mi atención. Pero poco a poco, guiado por la serena presencia del hombre a mi lado, comencé a dejar ir, y en ese vacío, por primera vez en mucho tiempo, sentí una profunda y abrumadora sensación de paz. Cuando el sol casi se había ocultado por completo, una enfermera se acercó con amabilidad para indicarle que era hora de volver a su habitación. Él asintió y, con un esfuerzo considerable, se puso en pie. Antes de irse, se giró hacia mí y en su mirada había una intensidad que me sobrecogió. Sabía que aquella sería, probablemente, la última lección que recibiría de él. Al final, a todos nos hacen la misma pregunta, me dijo, su voz sonando como un eco a través del tiempo. Y no es ¿cuánto dinero ganaste? O ¿qué tan alto llegaste? La pregunta es, ¿hiciste que el mundo fuera un lugar un poco mejor porque tú estuviste en él? Ese, hijo mío, es el único legado que importa, no lo que dejas para la gente, sino lo que dejas en la gente. Esta idea del legado me golpeó con una fuerza renovada. Mi concepto de legado hasta ese momento
se limitaba a una herencia financiera, a un nombre en una placa. Pero él hablaba de algo mucho más profundo e intangible. Hablaba del impacto que tenemos en los corazones de los demás, de las semillas de bondad que plantamos, de la inspiración que ofrecemos, de la ayuda que prestamos sin esperar nada a cambio. Puedes construir imperios de hormigón, continuó, pero se derrumbarán con el tiempo. Puedes amasar fortunas, pero se devaluarán o se gastarán. Pero si consigues hacer brillar los ojos de alguien con esperanza, si alivias la carga de una sola persona, si inspiras a un niño a soñar, ese acto de amor resonará por la eternidad. Es la única inmortalidad a la que podemos aspirar. Se despidió con un apretón de manos. Su piel era frágil como el papel, pero su agarre era firme y lleno de una extraña energía. Mientras lo veía alejarse por el pasillo, apoyado en el brazo de la enfermera, sentí que algo dentro de mí se había roto y reconstruido de una forma completamente nueva. La lección sobre el legado no era solo inspiradora, era un llamado a la acción, una redefinición completa del propósito de mi existencia. Conducir de vuelta a mi apartamento fue una experiencia surrealista. Las luces de la ciudad, que antes me parecían símbolos de oportunidad y progreso, ahora se asemejaban a las llamas de miles de velas, cada una representando una vida consumiéndose en una búsqueda frenética de lo efímero. El ruido del tráfico, que antes era el pulso de mi ambición, ahora sonaba como un grito colectivo de desesperación y prisa sin sentido. Entré en mi casa y el silencio me recibió, pero ya no era el silencio vacío de la soledad, sino un lienzo en blanco que me invitaba a la reflexión. Miré los objetos que tanto me había costado conseguir, el sistema de sonido de última generación, los muebles de diseño, las obras de arte contemporáneo. Por primera vez los vi por lo que realmente eran, cosas inertes, frías, incapaces de devolverme la mirada o de ofrecerme consuelo. Sentí una profunda aversión por la persona que había sido hasta hacía unas pocas horas. El hombre que se enorgullecía de su disciplina férrea, de su capacidad para sacrificarlo todo por el éxito. Me di cuenta de que mi disciplina no era fortaleza, sino miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a la irrelevancia, miedo a detenerme un segundo y descubrir el inmenso vacío que habitaba en mi interior. Esa noche no pude dormir. Las palabras del anciano, a quien yo había bautizado mentalmente como el guardián del tiempo, se repetían en mi cabeza en un bucle infinito. La metáfora del banco del tiempo, la advertencia sobre los fantasmas del después, la redefinición de la riqueza como un cofre de recuerdos. Cada una de sus lecciones era un clavo en el ataúd de mi antigua vida. No fue una revelación suave y poética, fue un proceso violento y doloroso. Fue la sensación de que te arranquen la piel y te obliguen a mirar tus propios huesos, tus propios errores, tu propia mortalidad. Lo que un anciano moribundo me enseñó sobre el tiempo y el dinero me estaba helando la sangre, sí, pero también estaba purificando mi alma, quemando las mentiras con el fuego de una verdad ineludible. Era el comienzo de una demolición necesaria. A la mañana siguiente, el despertador sonó a la misma hora de siempre, pero yo ya era otra persona. El impulso automático de coger el móvil y revisar los correos del trabajo fue reemplazado por una necesidad diferente, una urgencia que nacía de un lugar mucho más profundo. Miré el teléfono y, en lugar de abrir la aplicación del correo, busqué en mi lista de contactos un nombre que no había marcado en meses: mamá. Mientras el teléfono sonaba, mi corazón latía con fuerza. Me sentía nervioso, casi avergonzado. ¿Qué le diría?
¿Cómo justificaría mi largo silencio? Las excusas de siempre sobre el trabajo y la falta de tiempo ahora me parecían insultantes y ridículas. Cuando finalmente contestó, su voz sonaba somnolienta pero cargada de una alegría inmediata al reconocer mi número. Esa simple reacción ya fue una recompensa. No hablé de trabajo, ni de mis logros, ni de Arturo. Me miró con una intensidad que desmentía su fragilidad física, sus ojos claros buscando los míos en la penumbra de la habitación. Dejamos que el dinero nos compre cosas, pero olvidamos que el tiempo nos compra experiencias, susurró. Un coche nuevo te da una alegría efímera, un viaje con un ser querido, una conversación sincera. Eso se imprime en el alma. Esa es la verdadera inversión, el único capital que te llevas. Comencé a entender que su visión no era una simple llamada a la pereza o al abandono de las responsabilidades. Era una reorganización radical de las prioridades. Me explicó que cada día nos levantamos con un bolsillo lleno de 24 horas de oro, una fortuna que no se puede acumular. Gastarla en preocupaciones, en rencores o en la búsqueda insaciable de más ceros en el banco es la peor de las bancarrotas. «Mira a tu alrededor», me dijo, señalando con un leve gesto de su mano las fotos que abarrotaban su mesilla. «No veo los extractos de mis cuentas. Veo el rostro de mi esposa el día de nuestra boda. Veo a mis hijos aprendiendo a montar en bicicleta. Veo una puesta de sol en una playa lejana. Cada una de estas imágenes es un dividendo de una inversión de tiempo bien hecha, un interés que crece con cada recuerdo». Me sentí abrumado por la sencillez y la profundidad de sus palabras. ¿Cuántas veces había pospuesto una llamada a mis padres por estar demasiado ocupado? ¿Cuántas tardes había sacrificado por un proyecto que hoy ni siquiera recordaba? El anciano no me estaba juzgando. Me estaba ofreciendo un nuevo tipo de contabilidad, una donde el balance final se medía en latidos del corazón y no en euros. Aquella revelación que lo que un anciano moribundo me enseñó sobre el tiempo y el dinero te helará la sangre no era una hipérbole, era el frío de la verdad desnuda recorriendo mi espalda. Me di cuenta de que mi cartera de momentos estaba peligrosamente desequilibrada, casi en quiebra, y el miedo a no poder revertir esa situación comenzaba a anidar en mi pecho, planteando una pregunta aterradora sobre las deudas del pasado. «¿Y qué hay de los arrepentimientos, Arturo?», le pregunté con la voz entrecortada. «¿Qué pasa con el tiempo malgastado, con las decisiones equivocadas? ¿Esas son deudas que nunca se saldan?». Él sonrió con una tristeza infinita pero serena. «El arrepentimiento es el interés más alto que pagarás en la vida. Es un acreedor insaciable que se alimenta de tu presente, recordándote constantemente la bancarrota de tu pasado». Me explicó que todos acumulamos deudas de tiempo, palabras que no dijimos, abrazos que no dimos, perdones que negamos. Esas omisiones, me dijo, son como agujeros en el bolsillo por los que se escapa la fortuna de nuestro presente. Intentar ignorarlas solo hace que el interés compuesto del remordimiento crezca hasta asfixiarnos. El primer paso para la solvencia emocional es reconocer esas deudas, mirarlas de frente sin miedo. No puedes viajar al pasado para cambiar la inversión, continuó, su voz ahora un murmullo firme. Pero puedes dejar de pagar los intereses. El perdón, hijo mío, es la única forma de cancelar esa deuda. Perdonar a otros te libera de la carga del rencor, pero perdonarte a ti mismo es lo que realmente te saca de la quiebra. Es declarar la paz con tus errores y permitirte volver a invertir. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Yo cargaba con mis propios arrepentimientos,
pesadas cadenas invisibles que me anclaban a versiones pasadas de mí mismo, impidiéndome avanzar. La idea de que el perdón no era un acto de bondad hacia otros, sino un acto de liberación financiera para el alma, era completamente nueva para mí. Era una estrategia de inversión que nunca había considerado. Entendí entonces que para empezar a construir mi nueva riqueza de momentos, primero debía hacer una auditoría de mis pasivos emocionales. Debía confrontar esos fantasmas no para castigarme, sino para comprender la lección que traían. Era el único modo de liberar el capital emocional necesario para invertir en un futuro más consciente, un futuro donde cada segundo contara de verdad, pero el proceso parecía tan abrumador como escalar una montaña. Arturo pareció leer mi mente, la parálisis que se había apoderado de mí ante la magnitud de la tarea. No intentes saldar todas las deudas a la vez, me aconsejó con suavidad. Empieza con la más pequeña, una llamada que has estado posponiendo, una disculpa que lleva años atascada en tu garganta, un simple te quiero que das por sentado. Cada pequeño pago reduce la carga total y te da fuerza para el siguiente. Esa noche, al volver a casa, sus palabras resonaban en mi cabeza. Me sentía como un funambulista sobre un alambre, con el abismo del arrepentimiento a un lado y la promesa de una vida plena al otro. Tomé el teléfono con manos temblorosas. Marqué el número de mi hermano, con quien no hablaba desde una estúpida discusión sobre política hacía más de un año. El rencor había envenenado nuestra relación. Cuando descolgó, su voz era fría, distante. No le recriminé nada. Simplemente dije: te llamo para decirte que lo siento. Eres mi hermano y te echo de menos. La discusión fue una tontería. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, tan denso que podía cortarse. Luego, oí un sollozo ahogado y su voz, rota, diciendo: yo también lo siento, te echo mucho de menos. En ese instante sentí un peso liberarse de mis hombros, una ligereza que no había experimentado en años. No había ganado dinero, no había cerrado un negocio, había recuperado una parte de mi alma, había realizado mi primera inversión consciente de tiempo y el dividendo fue inmediato y abrumadoramente valioso. Fue un pequeño paso, pero cambió la dirección de todo mi camino. Le conté a Arturo lo que había hecho en mi siguiente visita. Él asintió lentamente, una sonrisa de genuina satisfacción iluminando su rostro cansado. «Lo ves», dijo. «Acabas de comprar una acción de felicidad que nunca se devaluará. Ahora tienes más capital emocional para seguir invirtiendo. Pero cuidado, porque el mundo exterior intentará constantemente que vuelvas a la vieja contabilidad, a la tiranía del reloj y la cartera. La sociedad nos enseña a temer que el tiempo se acabe», continuó Arturo, su mirada perdida en algún punto más allá de la ventana. «Vivimos con la prisa constante, como si correr más rápido nos fuera a dar más minutos en el día. Pero es una trampa. Correr solo te impide disfrutar del paisaje. La verdadera maestría no es tener más tiempo, sino vivir más profundamente en el tiempo que tienes». Me habló del concepto del balance final. Nos obsesionamos con dejar una herencia económica, con asegurarnos de que nuestros descendientes tengan recursos materiales. Pero, ¿qué hay de la herencia de momentos? ¿Qué recuerdos? ¿Qué lecciones? ¿Qué valores dejamos impresos en los corazones de aquellos a quienes amamos? Esa, insistía, era la única herencia que trascendía la muerte y el olvido. «Cuando estás aquí, en esta cama, el reloj de pulsera no significa nada», dijo mientras señalaba su muñeca desnuda. «El único reloj que importa es el de los recuerdos, y en ese reloj
cada segundo vivido con plenitud es una joya. El miedo a la muerte no es miedo al final, es miedo a llegar al final y darte cuenta de que no has vivido en absoluto, de que has sido un contable pobre de tu propia existencia. Esta perspectiva me heló la sangre de una forma diferente. Ya no era solo el miedo a saber malgastado mi vida, sino la comprensión de que estaba jugando a un juego con las reglas equivocadas. Estaba en una carrera frenética hacia una meta que no era la mía, empujado por una multitud que tampoco sabía a dónde iba. La enseñanza de Arturo era un mapa para salir de esa carrera de ratas. Me di cuenta de que su paz no provenía de la resignación, sino de la satisfacción. Él había hecho las paces con su balance final. Podía mirar atrás y ver una vida rica en esas inversiones que realmente importaban. Su serenidad era la prueba definitiva de que su filosofía no era una fantasía, sino la más pragmática de las verdades, una verdad que la cultura moderna se empeña en ocultar tras el brillo del consumo. Arturo a menudo recordaba su juventud, una época de posguerra llena de ambición y la promesa de un futuro mejor. Nos vendieron la idea de que el éxito era una montaña de cosas, me contó una tarde. Trabajé 16 horas al día para comprar una casa más grande, un coche mejor. Creía que estaba construyendo un paraíso para mi familia, pero en realidad estaba construyendo un castillo en el que yo era el eterno ausente. Hablaba de la ceguera del progreso, esa obsesión por avanzar profesional y económicamente, sin preguntarse nunca hacia dónde. Nos enseñan a escalar la escalera corporativa, pero rara vez nos detenemos a comprobar si la escalera está apoyada en el edificio correcto. Sacrificamos la salud, las relaciones y la paz mental en el altar de un éxito que cuando se alcanza, a menudo se siente vacío y desolador. Recuerdo haberme perdido el primer recital de piano de mi hija por una reunión de última hora, confesó, y por primera vez vi una lágrima recorrer su mejilla arrugada. En aquel momento me pareció un sacrificio necesario. Hoy daría toda mi fortuna por poder retroceder en el tiempo y sentarme en esa butaca, escucharla tocar aunque desafinara. Ese momento se fue para siempre. El dinero de esa reunión se gastó hace décadas. Esta historia, este arrepentimiento tan específico y doloroso, cristalizó todo lo que me había estado enseñando. El dinero es un recurso renovable. Siempre puedes ganar más. El tiempo es el único activo verdaderamente no renovable. Cada segundo que pasa es un segundo que nunca volverá. Gastarlo en algo que no nutre el alma es la definición misma de la pobreza, sin importar cuán abultada esté tu cuenta bancaria. Me hizo reflexionar sobre nuestra cultura digital, la economía de la atención, donde las empresas luchan por cada segundo de nuestro tiempo, vendiéndonos distracciones a cambio de nuestros datos. Estamos vendiendo nuestro activo más preciado por casi nada. La lección de Arturo era una rebelión contra ese sistema, un llamado a reclamar la soberanía sobre nuestro propio tiempo, a ser los únicos dueños de nuestros momentos. El mayor error, el que comete casi todo el mundo, sentenció Arturo en una de nuestras últimas conversaciones, es creer que el dinero puede comprar el tiempo que perdiste. Creen que después de 40 años de ausencia pueden compensar a sus hijos con coches caros o viajes de lujo, pero no se puede comprar un recuerdo que nunca se creó. No se puede comprar el sentimiento de seguridad que da un padre presente. Me explicó que el dinero puede comprar servicios que liberan tiempo, como un jardinero o un asistente, pero no puede comprar la esencia del tiempo, la presencia.
La presencia plena en una conversación, en un juego con un nieto, en un paseo silencioso con tu pareja. Esa calidad de atención es la verdadera moneda de las relaciones humanas y no tiene tipo de cambio con ninguna divisa del mundo. Vi a muchos amigos intentarlo, continuó con melancolía. Se jubilaron millonarios y se encontraron con unos extraños en su propia casa. Intentaron llenar el vacío con regalos, con cheques, pero sus hijos no querían su dinero. Querían el tiempo que nunca les dieron. Querían al padre que les enseñara a pescar, no al que les comprara un yate. Y esa es una verdad que te rompe el corazón cuando ya es demasiado tarde. Aquello me golpeó con una fuerza brutal. Lo que un anciano moribundo me enseñó sobre el tiempo y el dinero te helará la sangre. Y esta era la parte más gélida, la irreversibilidad. La aterradora finalidad de las malas decisiones. No hay redención a través de la riqueza. El tiempo perdido es una herida que el dinero no puede curar. Solo puede, en el mejor de los casos, ponerle una venda dorada y brillante. Me prometí a mí mismo en ese momento que no cometería ese error capital, que no esperaría la jubilación para empezar a vivir, que no sacrificaría los pequeños momentos cotidianos, los verdaderos ladrillos de una vida feliz, por la promesa de un futuro dorado y vacío. La lección estaba aprendida, grabada a fuego en mi conciencia. Ahora solo quedaba el desafío de ponerla en práctica en mi propia vida. Las conversaciones con Arturo se convirtieron en un espejo implacable. Cada noche, al volver a casa, no podía evitar ver mi propia vida reflejada en sus historias. Recordé la vez que cancelé unas vacaciones familiares por un proyecto urgente, que fue cancelado 2 meses después. El dinero del viaje se me devolvió, pero la ilusión en los ojos de mis hijos, al decirles que no nos íbamos, nunca podría recuperarla. Empecé a hacer un inventario mental de mis propias inversiones de tiempo. Me di cuenta de que pasaba más horas con mis compañeros de trabajo que con mi propia familia. Conocía mejor los detalles de mis proyectos que los sueños y miedos de mi pareja. Estaba construyendo una carrera impecable sobre los cimientos de una vida personal en ruinas, y ni siquiera me había dado cuenta hasta ese momento. La rutina diaria se me reveló como la trampa perfecta. El despertador, el tráfico, la oficina, las reuniones, el correo electrónico. Un ciclo hipnótico diseñado para mantenernos ocupados, para que no tengamos tiempo de levantar la cabeza y preguntarnos, ¿es esto lo que realmente quiero? ¿Estoy invirtiendo mi vida en lo que de verdad importa? Me sentí como un sonámbulo que acababa de despertar en mitad de la autopista. El dolor de este reconocimiento fue agudo. No era un dolor de autocompasión, sino de urgencia. Sentí el tic-tac del reloj de una manera completamente nueva. Ya no era un sonido que me apremiaba a producir más, sino un recordatorio constante de la finitud de mis oportunidades para conectar, para amar, para vivir de verdad. El miedo se transformó en un poderoso motor para el cambio. Cada historia de Arturo, cada arrepentimiento que compartía, era una advertencia. Él me estaba regalando la sabiduría que a él le había costado toda una vida adquirir. Estaba viendo mi futuro potencial en su pasado y me estaba dando la oportunidad de reescribir el guión de mi vida antes de que los créditos finales comenzaran a pasar. Era el regalo más valioso que nadie me había hecho jamás. La primera ficha de dominó cayó un martes por la tarde. Tenía una reunión importante a las 6, una de esas que se alargan hasta la noche. Pero también era el aniversario de la primera vez que salí con mi pareja. En el pasado, habría pospuesto la celebración sin dudarlo, prometiendo compensarlo el fin de semana.
pero la voz de Arturo resonaba en mi cabeza. No se puede comprar un recuerdo que nunca se creó. A las 5:30 me levanté de mi silla, recogí mis cosas y me dirigí a la puerta. Mi jefe me miró con incredulidad. «Tengo un compromiso ineludible», le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Es la inversión más importante que haré hoy». No di más explicaciones. Por primera vez, mi vida personal no era algo que debía encajar en los huecos que dejaba el trabajo. Era la prioridad, la cara de sorpresa y felicidad de mi pareja cuando llegué a casa con un ramo de flores y le dije que tenía toda la noche para nosotros, fue un dividendo instantáneo y de valor incalculable. Esa noche no hablamos de trabajo ni de problemas. Recordamos cómo nos conocimos, reímos a carcajadas, conectamos de una manera que no lo hacíamos en años. Fue una noche sencilla, pero valió más que cualquier ascenso. Ese pequeño acto de rebeldía contra la tiranía de lo urgente desencadenó un cambio profundo. Empecé a apagar el teléfono del trabajo a las 7 de la tarde. Empecé a decir no a compromisos que no me aportaban nada. Comencé a usar mi tiempo de almuerzo para pasear por un parque, en lugar de comer frente al ordenador. Cada cambio era una pequeña victoria, una reafirmación de mis nuevas prioridades. Estos cambios no me hicieron menos productivo. Al contrario, al estar más descansado y feliz, mi trabajo se volvió más enfocado y eficiente. Descubrí la gran mentira de la cultura del agotamiento. No es necesario quemarse para tener éxito. A menudo, es precisamente el equilibrio lo que alimenta la excelencia. La sabiduría de Arturo no solo estaba salvando mi alma, también estaba, irónicamente, mejorando mi carrera. Unas semanas después, un compañero de trabajo, David, se me acercó con aspecto agotado. Se quejaba de que no veía a sus hijos, de que su vida era una cinta de correr sin fin. Se sentía atrapado, exactamente como yo me había sentido. En lugar de darle el típico consejo vacío como «ánimo, ya pasará», decidí compartir con él una pequeña parte del tesoro que Arturo me había dado. Le hablé de la contabilidad del tiempo y los momentos. Le conté la historia del recital de piano perdido. No le dije lo que tenía que hacer, simplemente le transmití la filosofía del anciano. Vi cómo algo hacía clic en sus ojos, la misma chispa de dolorosa comprensión que yo había sentido. Se quedó en silencio durante un largo rato, procesando la información, y luego simplemente me dio las gracias. Una semana más tarde, David se fue de la oficina a las 5 en punto. Al día siguiente me contó, con una emoción palpable, que había llegado a tiempo para ver el partido de fútbol de su hijo por primera vez en toda la temporada. Me describió el abrazo que su hijo le dio al verle en la grada como si fuera el mayor logro de su vida. La semilla de Arturo había germinado en otro jardín. Este fue el efecto cascada del que Arturo hablaba. Un acto de bondad, una palabra de sabiduría, no termina en quien la recibe. Se convierte en una onda expansiva que toca a otras vidas de formas impredecibles. Me di cuenta de que, al compartir la historia de Arturo, no solo le rendía homenaje, sino que mantenía viva su esencia, su legado de humanidad, extendiendo su impacto mucho más allá de las paredes de su habitación. Empecé a tener estas conversaciones con más gente, con amigos, con familiares, no desde un púlpito, sino compartiendo mi propia lucha y el cambio que estaba experimentando. Me sorprendió descubrir cuántas personas se sentían igual de perdidas, atrapadas en la misma carrera sin sentido. La sed de esta simple verdad era inmensa, un recordatorio de que, bajo la superficie, todos compartimos las mismas preguntas fundamentales.
¿Por qué las palabras de un anciano moribundo tenían un poder tan transformador? Reflexionando sobre ello, comprendí que Arturo no me había dicho nada que, en el fondo, no supiera ya. Hablaba el lenguaje universal del corazón, un lenguaje que a menudo olvidamos en nuestro afán por hablar el idioma del mercado, de la productividad y de la eficiencia. Él simplemente me recordó mi lengua materna. Todos, sin importar nuestra cultura, edad o condición social, sentimos el paso del tiempo. Todos amamos, todos tememos perder a quienes amamos, y todos nos enfrentamos a la inevitabilidad de nuestro propio final. La historia de Arturo resuena en nosotros porque toca estas verdades fundamentales de la experiencia humana. Nos recuerda que bajo las capas de nuestras identidades profesionales y sociales, somos seres que anhelan conexión y significado. La sociedad moderna nos aísla en nuestras ambiciones individuales. Competimos por los mismos ascensos, las mismas posesiones, los mismos símbolos de estatus, pero la sabiduría de Arturo nos une. Nos recuerda que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que nos diferencia de los demás, sino en lo que compartimos, la capacidad de crear y atesorar momentos de amor, de alegría, de compasión. Esa es la humanidad compartida. La comprensión de que el empresario multimillonario y el trabajador humilde sentirán el mismo vacío si llegan al final de sus días con las manos llenas de dinero pero el corazón vacío de recuerdos. Esta verdad es a la vez aterradora y profundamente consoladora. Aterradora porque nos responsabiliza de nuestras elecciones y consoladora porque nos pone a todos en el mismo barco. Al final, la lección que un anciano moribundo me enseñó sobre el tiempo y el dinero no era sobre finanzas, era sobre el alma. Era una llamada a despertar del sueño materialista y a reconocer que la vida no es un problema a resolver o una competición a ganar, sino un misterio a vivir, un regalo a desenvolver segundo a segundo, un tapiz que tejemos con los hilos dorados de nuestros momentos presentes. Mis visitas a Arturo se hicieron más frecuentes a medida que sus fuerzas disminuían. A menudo ya no hablábamos mucho. Nos sentábamos en un silencio cómodo, yo leyendo un libro mientras él dormitaba. Pero incluso en ese silencio, su lección continuaba. Aprendí que la presencia no siempre requiere palabras. A veces, el mayor regalo de tiempo que puedes ofrecer a alguien es simplemente tu compañía silenciosa. Un día, cuando me disponía a marcharme, abrió los ojos y me agarró la mano con una fuerza sorprendente. «No olvides la última pieza del puzzle», susurró con dificultad. «No se trata solo de invertir tiempo en los demás, se trata de invertir tiempo en ti mismo, en el silencio, en conocerte, porque no puedes dar lo que no tienes. Un pozo seco no puede dar agua». Esa fue su última lección, la importancia de la introspección, de la paz interior como prerequisito para una vida exterior plena. Me di cuenta de que en mi prisa por hacer cosas, por crear momentos, a menudo me olvidaba de simplemente ser. Arturo, en su quietud forzada, había alcanzado un nivel de serenidad que la mayoría de nosotros, en nuestra frenética actividad, nunca llegamos a rozar siquiera. Unos días después, recibí la llamada. Arturo se había ido en paz mientras dormía. No sentí una tristeza desgarradora, sino una profunda y serena gratitud. No había perdido a un amigo. Había ganado una brújula para el resto de mi vida. Su muerte no fue un final, fue la culminación de una vida bien vivida, el sello final en un balance de cuentas impecablemente positivo en la moneda que de verdad importa. En su pequeño funeral,
su hija me leyó una nota que él me había dejado. Decía simplemente: gracias por tu tiempo, ha sido el regalo más valioso, ahora ve y gasta el tuyo sabiamente. Sostuve ese pedazo de papel en mis manos, sintiendo el peso de cada palabra. Era mi herencia, no de dinero ni de propiedades, sino de una sabiduría que había cambiado mi vida para siempre. La historia de Arturo no es solo mi historia, es una invitación a que cada uno de nosotros se detenga un momento y mire su propia vida, a que nos preguntemos con honestidad: ¿en qué estoy invirtiendo mi activo más preciado, mi tiempo? ¿Mi balance de momentos está en números rojos o en números verdes? ¿Estoy construyendo una vida de la que me sentiré orgulloso en mi lecho de muerte? Lo que un anciano moribundo me enseñó sobre el tiempo y el dinero te helará la sangre, no por macabro, sino porque su verdad es tan clara y afilada como el hielo. Nos obliga a confrontar la posibilidad de que estemos viviendo equivocados, nos sacude de nuestra complacencia y nos empuja a reevaluarlo todo. Es una llamada de atención que puede ser dolorosa, pero inmensamente liberadora. No tienes que esperar a que una enfermedad o una tragedia te enseñen esta lección. Puedes empezar hoy. No se trata de abandonar tus responsabilidades o de dejar tu trabajo. Se trata de un cambio de enfoque, de elegir la llamada a tu madre en lugar de revisar el correo por 10ª vez, de elegir jugar con tus hijos en lugar de ver otra serie, de elegir un paseo por la naturaleza en lugar de horas de redes sociales. Si esta historia tocó algo en ti, no la dejes pasar como otra historia más. Tal vez sea la señal que necesitabas para detenerte, respirar y mirar tu propio tiempo con gratitud. Cuéntame en los comentarios qué parte te hizo reflexionar más y escribe: hoy invierto en vida, para recordarte que cada segundo cuenta. Suscríbete a Relatos con Sabiduría. Comparte esta historia con alguien que vive corriendo sin darse cuenta y ayudemos juntos a que más almas despierten antes de que sea demasiado tarde, porque el tiempo se va, pero las lecciones que compartimos permanecen. Te invito a hacer un pequeño gesto hoy mismo. Realiza una de esas inversiones de tiempo que has estado posponiendo. Llama a ese amigo, di ese te quiero, pide ese perdón, o simplemente siéntate 5 minutos en silencio, sin hacer nada más que respirar y estar presente. Siente el dividendo inmediato que ese pequeño acto genera en tu alma. Esa es la verdadera riqueza. Si esta historia ha resonado en ti, si ha encendido una chispa de reflexión, compártela. Porque esta sabiduría no me pertenece, le pertenece a Arturo y a través de él a todos nosotros. Ayudemos a que su legado se extienda y a que más personas despierten a la simple y profunda verdad de que el tiempo es la única moneda que tenemos y la forma en que la gastamos es lo único que define el valor de nuestra vida.